Hola alumnos de tercero medio del Liceo Fernando Aristía. En este video vamos a revisar el día 2 de la guía Cuestionar, Reflexionar y Filosofar de la unidad 1. La filosofía nos permite cuestionar la realidad y a nosotros mismos. Comencemos. Con tu cuaderno a mano, tu libro de filosofía y la guía vas a buscar el día 2 y vamos a comenzar leyendo la actividad 1. De la página 14 de tu texto de filosofía vas a leer el recurso 6, el recurso 7, el 8 y el 9. Recuerda utilizar las estrategias de comprensión lectora para entender mucho mejor todos los textos que tienes que leer en esta guía. Te recuerdo que el video de estrategias de comprensión lectora se encuentra en el canal de YouTube del Liceo Fernando Aristía. Y vamos a comenzar leyendo los recursos 6 y 7, que comienzan con la pregunta ¿qué es lo bueno? ¿Tiene relación lo bueno con la felicidad? Aristóteles planteó que existe un bien supremo hacia el que debe orientarse la vida humana y ese bien supremo es la felicidad. Immanuel Kant, en el siglo XVIII, argumenta a favor de la buena voluntad. Ahora te voy a leer el recurso 6 de Aristóteles, Ética a Nicómaco. Puesto que todo conocimiento y toda elección tienden a algún bien, ¿cuál es la meta de la política o cuál es el bien supremo entre todos los que pueden realizarse? Sobre su nombre, casi todo el mundo está de acuerdo, pues tanto el vulgo como los cultos dicen que es la felicidad y admiten que vivir bien y obrar bien equivalen a ser feliz. Pero cuando se trata de decir en qué consiste realmente la felicidad, hay diferencias de opinión y no lo explican del mismo modo el vulgo y los sabios. Y sigamos con el recurso 7 de Kant, fundamentación de la metafísica de las costumbres. Ni el mundo, ni, en general, tampoco fuera del mundo, es posible pensar nada que pueda considerarse como bueno sin restricción, a no ser tan solo una buena voluntad. El entendimiento, el gracejo, el juicio, o como quieran llamarse los talentos del espíritu, el valor, la decisión, la perseverancia en los propósitos, como cualidades del temperamento, son, sin duda, en muchos respectos, buenos y deseables, pero también pueden llegar a ser extraordinariamente malos y dañinos si la voluntad que ha de hacer uso de estos dones de la naturaleza y cuya peculiar constitución se llama por eso carácter, no es buena. Lo mismo sucede con los dones de la fortuna. El poder, la riqueza, la honra, la salud misma y la completa satisfacción y el contento del propio estado bajo el nombre de felicidad dan valor y tras él a veces arrogancia. Si no existe una buena voluntad que rectifique y acomode a un fin universal el influjo de esa felicidad y con él el principio todo de la acción. Y sigamos con los recursos 8 y 9, que comienzan con la pregunta ¿existe la libertad? Existen diversas posturas frente a la pregunta sobre la libertad humana. El primer extracto, de Jean-Paul Sartre, se enmarca en el existencialismo, que considera la libertad como esencia de lo humano. El segundo es de Baruch Spinoza, filósofo del siglo XVII, que sostenía que hay un orden racional de causa-efecto en todo lo que existe. Y ahora te voy a leer el recurso 8 que se titula El ser y la nada de Jean-Paul Sartre. Estoy condenado a ser libre. Esto significa que no podrían encontrarse a mi libertad más límites que ella misma. O, si se prefiere, que no somos libres de dejar de ser libres. Para la realidad humana, ser es elegirse. Nada le viene de afuera, ni tampoco de adentro, que ella pueda recibir o aceptar. Está enteramente abandonada, sin ayuda ninguna de ninguna especie, a la insostenible necesidad de hacerse ser hasta el mínimo detalle. Así, la libertad no es un ser, es el ser del hombre, es decir, su nada de ser.
Si se empezara por concebir al hombre como algo pleno, sería absurdo buscar después en él momentos o regiones psíquicas en que fuera libre. Tanto valdría buscar vacío en un recipiente previamente colmado. El hombre no puede ser ora libre, ora esclavo. Es enteramente y siempre libre o no lo es. Y ahora te leeré el recurso 9 que se titula Ética demostrada según el orden geométrico de Baruch Spinoza. Los hombres se equivocan al creerse libres, opinión que obedece al solo hecho de que son conscientes de sus acciones e ignorantes de las causas que las determinan. Y, por tanto, su idea de libertad se reduce al desconocimiento de las causas de sus acciones. Pues todo eso que dicen de que las acciones humanas dependen de la voluntad son palabras, sin idea alguna que les corresponda. Efectivamente, todos ignoran lo que es la voluntad y cómo mueve el cuerpo, y quienes se jactan de otra cosa e inventan residencias y moradas del alma suelen mover a risa o a asco. Así también, cuando miramos el sol, imaginamos que dista de nosotros unos 200 pies, error que no consiste en esa imaginación en cuanto tal, sino en el hecho de que, al par que lo imaginamos así, ignoramos su verdadera distancia y la causa de esa imaginación. Pues, aunque sepamos más tarde que dista de nosotros más de 600 diámetros terrestres, no por ello dejaremos de imaginar que está cerca. En efecto, no imaginamos que el Sol esté tan cerca porque ignoremos su verdadera distancia, sino porque la esencia del Sol, en cuanto que éste afecta a nuestro cuerpo, está implícita en una afección de ese cuerpo nuestro. Y finalizada la lectura de los recursos 6, 7, 8 y 9 de la página 15, vas a leer el recurso 10, observar el recurso 11 y finalizar con la lectura del 12. El recurso 10 se titula El hombre máquina del autor Julien Offray de la Mettrie y el recurso 11 es una pintura del autor Rockwell titulada Gear at Mirror. El recurso 10 comienza con la pregunta ¿soy cuerpo? ¿Soy alma? ¿Soy ambos? La pregunta por el alma es una pregunta filosófica que dio lugar a importantes escuelas de pensamiento, como el materialismo. Uno de sus primeros exponentes fue el francés Julien Offray de la Mettrie. Y el texto dice, el alma solo es un término vago del que no se tiene la menor idea, y del que un espíritu culto únicamente debe servirse para nombrar nuestra parte pensante. Establecido el menor principio del movimiento, los cuerpos animados tendrán todo lo que necesitan para moverse, sentir, pensar, arrepentirse y, por último, para actuar en lo físico y en lo moral que depende de éste. El hombre no es más que un animal o un conjunto de resortes que se montan unos sobre otros, sin que pueda decirse por qué punto del círculo humano empezó la naturaleza. Si estos resortes difieren entre sí, solo se debe a su situación y a algunos grados de fuerza, y nunca a su naturaleza. Por consiguiente, el alma no es más que un principio de movimiento o una parte material sensible del cerebro, que se puede considerar, sin temor a equivocarse, como el resorte principal de toda la máquina, el cual tiene una influencia visible sobre todos los demás. Continuemos con el recurso 12 del autor Pascal que se titula Pensamientos, y este recurso comienza con la pregunta ¿qué lugar ocupan el azar y la casualidad? En relación con el sentido de la vida y de la existencia, surge la pregunta acerca de si hay un orden o si el ser humano está inmerso en un caos. Cuando considero la pequeña duración de mi vida, absorbida en la eternidad que le precede y que le sigue, el pequeño espacio que lleno y aún el que veo, abismado en la infinita inmensidad de los espacios que ignoro y me ignoran, me espanto y me asombro de verme aquí y no ahí, ahora y no entonces. ¿Quién me ha puesto?
por orden y conducta de quién este lugar y este tiempo han sido destinados para mí? El silencio eterno de estos espacios infinitos me espanta. Y aquí tienes un consejo que te puede ayudar a responder las preguntas de tu guía. Aprovecha tu error como una oportunidad para aprender. Es posible que plantees ideas propias en relación a los textos leídos, pero que no se desprenden o relacionan directamente de ellos. ¿Cómo te puedes dar cuenta de tu error? Fíjate al pensar tus respuestas que éstas deben explicitar las ideas del autor que estás comentando. Por ejemplo, tus respuestas debieran considerar los siguientes aspectos gramaticales. Aristóteles dice que la filosofía es la única ciencia libre porque no persigue ninguna utilidad. Sin embargo, yo pienso que, o yo estoy de acuerdo con el filósofo griego fundador de la lógica, porque así puedes validar o invalidar tu propio argumento, pero adoptando una posición distinta a la del filósofo citado. Además de lo anterior, puedes problematizar la idea de Aristóteles de que la filosofía es la única ciencia libre, pues su propósito es huir de la ignorancia, sin perseguir ninguna otra utilidad. Puedes preguntarte, ¿qué utilidad persiguen las otras ciencias? ¿Estoy de acuerdo o en desacuerdo con que eso las hace menos libres? ¿Por qué? Y finalmente, debes copiar y responder en tu cuaderno las 4 preguntas de las actividades de la página 15. Te voy a explicar cada una de las actividades para que comprendas lo que tienes que hacer. Con la primera actividad, en relación a los recursos 6 y 7, tienes que responder la siguiente pregunta. ¿Qué entienden Aristóteles y Kant por felicidad? Luego tienes que explicar en qué se diferencian las posturas de ambos filósofos acerca de qué es lo bueno. Acá debes entender que cada autor tiene una postura diferente sobre una misma pregunta. Tienes que aprender a diferenciarlas y ahí tú vas a lograr poder explicarlas. En la actividad 2, a partir del recurso 10, titulado El hombre máquina, tienes que responder la siguiente pregunta. ¿Estás de acuerdo con el argumento materialista que plantea que el ser humano no es más que un animal o un conjunto de resortes? Tienes que fundamentar esta postura mediante una razón. Es decir, puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Independientemente de tu opinión, tú tienes que fundamentar y argumentar el porqué de esa opinión a partir de tu análisis sobre el texto. Y en la actividad 3 tienes que releer los recursos 8, 9 y 12 y plantear una relación entre las preguntas que lo agrupan. Las preguntas del recurso 8 y 9 es ¿existe la libertad? Y la pregunta del recurso 12 es ¿qué lugar ocupa el azar y la casualidad? Una vez entendidas estas preguntas, tienes que relacionarlas. Es decir, ver qué tienen en común estas preguntas. Y finalmente, en la 4 tienes que observar la pintura de Norman Rockwell, que es el recurso 11, y explicar con un lenguaje formal el mensaje que comunica. Como consejo, usa la perspectiva de uno de los filósofos revisados en estas páginas. Y bueno, como sugerencia puedes utilizar la perspectiva del filósofo Julian Offray de la Métrica. Espero que te haya quedado todo muy claro respecto al desarrollo de esta guía. Si tienes alguna duda, no olvides de preguntarle vía mail al profesor de la asignatura. Gracias por ver este video. ¡Hasta pronto!